Insuficiencia respiratoria aguda. Este es un tema y una patología de muy frecuente presentación en las atenciones de salud, tanto en la parte prehospitalaria como en los hospitales. Y así como se presenta en la parte prehospitalaria y hospitalaria, así también es un problema médico muy común en los servicios de las urgencias y, ojo, una de las causas de admisión más frecuente en las unidades de cuidados intensivos. Por lo tanto, es imprescindible que ustedes aprendan a reconocer rápidamente los síntomas y los signos que encontramos en estos pacientes, así como también las circunstancias que la provocan. Solo de esta manera vamos a ser capaces de hacer un diagnóstico rápido y brindar una atención inicial apropiada para el paciente, aplicando inmediatamente medidas de soporte básico y avanzado de forma eficiente. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de la clase? El objetivo de la clase es que ustedes comprendan los mecanismos y la fisiopatología de la insuficiencia respiratoria. Que aprendan a valorar los valores normales y la interpretación de los gases arteriales. Que reconozcan las diferentes formas de insuficiencia respiratoria y el uso de los índices de oxigenación para que puedan tomar decisiones apropiadas. Que aprendan a diferenciar las diferentes formas de insuficiencia respiratoria y las patologías extrapulmonares de las pulmonares, utilizando para ello la gradiente alveolo arterial. Que conozcan los diferentes dispositivos de oxigenoterapia y sus usos respectivos. Que sepan y planteen las diferentes formas de suplemento y soporte ventilatorio y oxigenatorio. ¿Sobre qué vamos a tratar en el desarrollo del tema? Vamos a hablar sobre la definición, sobre la epidemiología tanto nacional como internacional y mundial, sobre la fisiología, la fisiopatología del intercambio gaseoso. Definiremos algunos términos como son hipoxemia, hipercapnia, gradiente alveolo arterial, índice de oxigenación como el PAFI. Conoceremos los valores arteriales, valores normales de los gases arteriales, la clasificación de la insuficiencia respiratoria y sus causas. Veremos cómo se llega al diagnóstico, qué medidas vamos a adoptar, tanto las generales como las específicas. Tanto la incidencia como la prevalencia de la insuficiencia respiratoria son difíciles de determinar. ¿Por qué surge este problema? Porque la insuficiencia respiratoria representa un síndrome en lugar de ser un único proceso patológico. Los datos van a diferir de acuerdo a los países, a la prevalencia de las enfermedades y a las pandemias. Por ejemplo, en Europa, la incidencia de insuficiencia respiratoria potencialmente mortal se sitúa entre 77,6 a 88,6 casos por cada 100.000 habitantes por año. En el Reino Unido, los ingresos a la unidad de cuidados intensivos por insuficiencia respiratoria corresponden al 2,9% para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 1,7% para el asma y 5,9% para la neumonía, teniendo una mortalidad hospitalaria de 38,3% para los problemas obstructivos crónicos, de 9,8% para el asma y de 49,4% para la neumonía. Observen ustedes esa alta mortalidad que tienen cuando ingresan a la unidad de cuidados intensivos por su propia patología. Probablemente el número de los pacientes ingresados al hospital con insuficiencia respiratoria menos grave es mucho mayor, A nivel nacional, no existen estudios multicéntricos con datos exactos hasta la actualidad. En el año 2008, se hizo un estudio en el Servicio de Emergencia Adultos del Hospital Rebagliati, en los cuales se incluyeron 1.029 casos. Y se encontró que las 3 primeras causas como motivo de ingreso
al servicio de emergencia fueron disnea con 15.9%, dolor abdominal 13% y trastorno de sensorio con 10.1%. Como diagnóstico de ingreso para hospitalizarse, la insuficiencia respiratoria ocupó el primer lugar con 11.2%. Hemorragia gastrointestinal, el segundo lugar con 9%, insuficiencia renal crónica descompensada 7.3% y sepsis 6.7%, observándose una mortalidad de 5.73%. Observen cómo a la cabeza disnea e insuficiencia respiratoria fueron los principales motivos tanto de ingreso como de diagnóstico de ingreso hospitalario, ¿no? Cuando se investigó sobre las dos primeras causas de fallecimiento, se encontró que el 39% de los pacientes fallecían por insuficiencia respiratoria, seguido por shock séptico, 19%. Sigue siendo la vedette para nosotros la disnea y la insuficiencia respiratoria. En estos últimos meses, con la llegada de la pandemia, se nos ocurrió hacer un corte para ver cómo había variado las causas de ingreso al servicio de emergencia. Y observamos un incremento gigantesco y notorio en los meses de julio y agosto, en los cuales tuvimos los picos más altos de la pandemia, encontrándose que de todo el volumen de pacientes se había elevado casi hasta un 900% como causa de ingreso insuficiencia respiratoria. Esta cifra era comparada con los meses anteriores a la pandemia. Pero ¿cómo definimos a la insuficiencia respiratoria? Se define como la incapacidad del aparato respiratorio para llevar a cabo un intercambio gaseoso que consiga satisfacer las necesidades metabólicas del organismo. Gasométricamente, ¿en qué se traduce? Se traduce en una reducción de la presión parcial de oxígeno por debajo de 60 milímetros de mercurio, que puede o no estar acompañado de un incremento de la presión parcial de CO2, igual o mayor a 45 milímetros de mercurio. Cuando nosotros trabajamos en la parte prehospitalaria y nuestra guía es el pulsoxímetro, entonces consideramos o debemos considerar que valores de saturación de oxígeno equivalentes a 90-95% equivalen a una presión parcial de oxígeno de 60 a 80, a lo cual se conoce como hipoxemia. Y si es de 90%, equivale a una presión parcial de oxígeno de 60 milímetros de mercurio, lo cual está considerado como insuficiencia respiratoria. ¿Cuál es la principal función de todo el sistema respiratorio? La principal función es garantizar un adecuado intercambio de gases entre el aire ambiente y la sangre, es decir, captar oxígeno del aire y eliminar anhídrido carbónico. Pero el funcionamiento del sistema respiratorio no va a depender únicamente de los pulmones, sino también depende del sistema nervioso central, de la pared torácica, en el cual se incluye al diafragma, a los músculos intercostales y abdominales y la circulación pulmonar. Por ello, un fallo en cualquiera de estos puede alterar la función del sistema respiratorio y nos lleva a la insuficiencia respiratoria.
Para poder entender mejor la insuficiencia respiratoria, tenemos que hablar un poquito sobre intercambio gaseoso pulmonar. Observen ustedes cómo el alveolo, a través de su bronquiolo y su alveolo terminal, permite que el aire del ambiente ingrese hasta este y se conecte con la membrana alveolo-capilar y a su vez con la arteriola, ¿no? Entonces, la unidad para producirse el intercambio gaseoso pulmonar va a ser la unidad alveolo-capilar. Pero para que esto se determine o se realice de forma óptima, necesita que exista un equilibrio tanto en la ventilación, en la entrada del aire, como en la perfusión, en la irrigación sanguínea. Este equilibrio se conoce como una ecuación, BQ, y debe ser igual a 1. O sea, debe haber una proporción igual entre la ventilación y la perfusión para que se cumpla de forma óptima. Entonces, el intercambio gaseoso va a estar determinado por 3 parámetros específicamente. Por la velocidad con que llega el aire fresco a los alveolos y que va a depender de la ventilación alveolar. Por la concordancia entre el cociente de ventilación y perfusión, que debe ser igual siempre a 1. Y esta concordancia debe darse en cada una de las unidades de intercambio gaseoso. Y por la difusión, o sea, por la permeabilidad de la membrana alveolo-capilar, por la gradiente de perfusión y por la tasa de combinación del oxígeno con la hemoglobina. De estos 3 parámetros van a determinar un adecuado intercambio gaseoso. Pero este intercambio gaseoso puede estar afectado de 2 formas más comunes. Una de ellas es cuando el flujo sanguíneo capilar es excesivo respecto a la ventilación. O sea, tenemos un adecuado flujo sanguíneo, sin embargo, la ventilación está disminuida. A esto se conoce como shunt intrapulmonar, ¿no? Y en el otro lado tenemos cuando hay una ventilación excesiva en relación al flujo sanguíneo capilar, a lo cual se le conoce como ventilación del espacio muerto. Hay un área del pulmón que no tiene una buena irrigación y por lo tanto es un espacio muerto que se ventila, pero que no cumple con su función. Dentro del shunt intrapulmonar tenemos al shunt verdadero, en donde hay una ausencia total de intercambio gaseoso. Y cuando nosotros hacemos la ecuación de ventilación-perfusión, este es igual a 0. Y también podemos hablar de mezcla venosa cuando este cociente se encuentra mayor de 0, pero menor de 1, ¿no? Dentro del aparato respiratorio vamos a encontrar que una fracción del gasto cardíaco corresponde a un shunt intrapulmonar, una fracción normal, un porcentaje del gasto cardíaco. Este porcentaje se sitúa entre 2 a 5%. ¿Y en dónde se da? Generalmente se da de forma anatómica y fisiológicamente normal en las áreas más declives, es decir, en los lóbulos inferiores y en la parte posterior. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que originan insuficiencia respiratoria? Son 5. La disminución del oxígeno inspirado, la hipoventilación, la derivación o shunt,
la discrepancia o mala distribución ventilatoria y los defectos de difusión, ¿no? La disminución del oxígeno inspirado es una causa infrecuente que se puede observar solo en aquellos pacientes que suben a grandes alturas, como por ejemplo los alpinistas, ¿no? Cuando están por encima de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y la otra condición en la que se puede encontrar es cuando hay una intoxicación por otro tipo de gases, llámese por ejemplo la intoxicación por dióxido de carbono o por metano. La hipoventilación se presenta generalmente en aquellos pacientes que tienen de fondo algún tipo de enfermedad neurológica o algún tipo de distrofia muscular, ¿no? La derivación Asham, o sea, recordemos que son aquellas zonas bien perfundidas pero poco ventiladas. Y se presentan cuando hay una neumonía consolidada, en el edema agudo de pulmón, cuando el alveolo se encuentra lleno de líquido, o en la atelectasia, cuando los alveolos ya no son capaces de distenderse nuevamente. La discrepancia ventilación-perfusión se presentan en aquellos pacientes que tienen abundantes secreciones en las vías respiratorias o en los broncoespasmos, en aquellos pacientes asmáticos. Y los defectos de difusión se presentan en aquellos pacientes portadores de fibrosis, de enfisema pulmonar o que han tenido algún tipo de resección pulmonar. Observen este cuadro. Si bien es cierto, menciona los distintos mecanismos fisiopatológicos, tiene ciertas características que van a determinar cada uno de ellas. Por ejemplo, la presión arterial de oxígeno en todas está disminuida. Sin embargo, tanto la presión arterial de CO2 como la gradiente alveolo arterial varía de acuerdo a cada uno de ellos. Puede estar baja, normal o alta, ¿no? Y cada uno de ellos también mejora con el oxígeno, a excepción de una, que es el cortocircuito derecha-izquierda o shunt intrapulmonar. Esa no mejora con el oxígeno. En este cuadrito tratamos de ver cómo se comporta la oxihemoglobina. Este es el cuadro de la curva de disociación de la oxihemoglobina. Para que pueda ser transportada la hemoglobina, necesitamos una molécula transportadora. Esa molécula es la hemoglobina, a la cual se adhiere el oxígeno. Cuando tenemos pacientes que tienen temperatura alta, disminución del pH, o tejidos que se encuentran con un metabolismo acelerado, alto, entonces la curva de la hemoglobina tiende a desviarse hacia la derecha. Pero cuando nosotros hacemos que este paciente mejore o regresa a la normalidad, entonces la curva de la oxihemoglobina se desvía hacia la izquierda, ¿no? Haciendo más difícil su liberación. Eso se produce cuando hay un aumento del pH, cuando la temperatura está disminuida, cuando hay una disminución de la presión arterial de CO2. Entonces, estos factores van a hacer que la curva se dirija hacia la derecha o hacia la izquierda. Vamos ahora a hablar sobre algunos términos, ¿no? ¿Qué cosa es fracción inspiratoria de oxígeno? ¿Qué cosa es FiO2? Va a ser el aire, el oxígeno que nosotros le administramos al paciente y que lo podemos medir, que lo podemos calcular. Entonces, eso es la fracción inspiratoria de oxígeno. ¿Y qué cosa es saturación de oxígeno? Viene a ser el punto de equilibrio en el que la presión de oxígeno de la sangre se equilibra con la presión de oxígeno de la atmósfera. Y la hemoglobina, que es la molécula transportadora, se encuentra unido al máximo para esa
presión de oxígeno sanguíneo. ¿Por qué es necesario que recordemos esto? Porque van a ser dos términos que vamos a utilizarlo a lo largo del tema y que nos va a servir para nuestra práctica médica. ¿Cuál es el valor normal del oxígeno a nivel sanguíneo, a nivel de la sangre arterial? Se sitúa entre 80 a 100 milímetros de mercurio. Entonces, cuando esta presión parcial de oxígeno en la sangre disminuye, se conoce como hipoxemia. Y cuando se encuentra disminuido en los tejidos, se conoce como hipoxia. Y hablamos de hipoxemia cuando la presión parcial de oxígeno es menor de 80 milímetros de mercurio. A su vez, esta se clasifica en leve, moderada o severa, de acuerdo al grado de hipoxemia que presente. Leve, cuando la presión parcial de oxígeno se encuentra entre 60 y 79, moderada cuando está entre 40 y 59, y severa cuando es menor de 40. Entonces ya todos sabemos, todos conocemos que hipoxemia, nos referimos a hipoxemia cuando la presión parcial de oxígeno es menor de 80 milímetros de mercurio. Pero en una persona, ¿cómo podemos determinar cuánto es su presión parcial de oxígeno, su presión arterial de oxígeno? Existen ciertas normas prácticas. Una de ellas es esta. Se resta 1 milímetro de mercurio del nivel mínimo de 80 milímetros por cada año superior a 60. Significa que si tiene 75 años, va a tener 75 milímetros de mercurio. O también podemos utilizar estas fórmulas, de acuerdo a cómo se encuentre el paciente. Si se encuentra sentado, entonces utilizamos esta fórmula. Presión parcial de oxígeno es igual a 104 menos la multiplicación de sus años por una constante que es 0,27. Y si se encuentra echado, vamos a calcularlo restando 103 menos su edad por 0,42. Entonces, dependiendo de la posición del sujeto, vamos a utilizar las diferentes fórmulas. Si habíamos dicho que hipoxemia significa presión parcial de oxígeno menor de 80 milímetros de mercurio, vamos a incluir una definición más, hipoxemia refractaria. ¿Cuándo hablamos de hipoxemia refractaria? Cuando la presión parcial de oxígeno es menor de 60 milímetros de mercurio, menor de 60 milímetros de mercurio, con un FiO2 mayor de 35. O también se puede definir aquella presión parcial de oxígeno menor de 60 con un FiO2 menor de 0,35, pero que no responde a una prueba de oxígeno que nosotros le hacemos y que consiste en elevar el FiO2 en 0,2 para tratar de obtener una elevación mayor de 10 milímetros de mercurio en la presión parcial de oxígeno. Si obtenemos una elevación menor, entonces también estaríamos hablando de hipoxemia refractaria. ¿Y cuáles son las causas que nos llevan a esta hipoxemia refractaria? Tenemos causas cardiovasculares, como los shunt intracardíacos, las fístulas arteriovenosa pulmonar, las patologías pulmonares, las neumonías consolidadas, atelectasias, neoplasias grandes y el síndrome de distrés respiratorio del adulto. Así como hablamos de hipoxemia, ahora vamos a definir hipercapnia. ¿Cuándo hablamos de hipercapnia? Cuando los valores de la presión arterial de CO2 son mayores de 44 milímetros de mercurio o 45, ¿ya? Dependiendo de la literatura, ¿no? Acá hay que tener dos cosas presentes. De forma práctica, también vamos a observar que cuando la presión arterial de CO2 se eleva
y de forma proporcional el pH disminuye, eso nos está indicando agudeza. Entonces nosotros vemos una gasometría arterial y vemos que la presión arterial de CO2 se encuentra elevado y el pH proporcionalmente está disminuido, decimos, este es un problema de acidosis respiratoria, indica agudeza. Pero si vemos en una gasometría que la presión parcial de CO2 se eleva, pero que el pH se mantiene y se moviliza muy poco, eso nos indica cronicidad. Y allí tenemos que verificar el valor del bicarbonato, el valor compensatorio. Otro término que debemos refrescar o que debemos aprender es la presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspiratoria de oxígeno, llamada también PAFI o índice de Kirby, que no se utiliza muy frecuentemente. El PAFI normal, su valor fluctúa entre 425 y 480 milímetros de mercurio, ¿no? Eso lo estamos hablando cuando el paciente está con una fracción inspiratoria de 0,21. ¿De dónde se obtiene este número? Este número se obtiene de dividir 100, que presumiblemente es nuestra presión arterial de oxígeno en paciente sano, dividido entre el cociente, entre la fracción inspiratoria de oxígeno al aire ambiental, 0,21, nos da 476. Entonces, se ha calculado por diferentes referencias que lo normal va a fluctuar entre 425 a 480. Sin embargo, acá tenemos que tomar en cuenta algo. El incremento del FiO2, de la fracción inspiratoria de oxígeno, eleva proporcionalmente la presión arterial de oxígeno. Si se incrementa el FiO2, debe incrementarse también la presión arterial de oxígeno. Y acá nosotros tenemos una fórmula para ayudarnos a encontrar la presión parcial de oxígeno esperado. Algunos le llaman la regla del 4-5, ¿no? Pero acá vamos a utilizar nada más una constante que es 5 para encontrar la presión arterial de oxígeno esperada, multiplicando el FiO2 por 5 con un más menos 10 miligramos de mercurio de diferencia. En el año 2012, en Europa, se reunió la Sociedad de Medicina Crítica Europea para definir los criterios de insuficiencia respiratoria, pero ¿basados en qué? Basados en el PAFI, basados en la división de la presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspiratoria de oxígeno. Y lo dividieron en 3 categorías. Síndrome de distrés respiratoria leve, cuando el PAFI se encontraba por debajo de 300, moderado cuando era menor de 200 y severo cuando era menor de 100, encontrándose que la mortalidad se incrementaba conforme esta división, la magnitud de este PAFI se incrementaba, disminuía. Si bien habíamos dicho que el PAFI normal en personas sanas se obtenía dividiendo 100 entre 0,21, esto debe ser, y fluctuaba entre 425 y 480 para cálculos gasométricos, se considera 450. Ahora vamos a revisar otro índice de oxigenación, la gradiente alveolo arterial. Su valor normal de la gradiente alveolo arterial fluctúa entre 10 y 20. 10 y 20. Pero ¿qué cosa es esta gradiente?
Esta gradiente no es más que el paso de las moléculas de oxígeno de la parte alveolar hacia la parte arterial. Esa diferencia de presiones nos va a dar la gradiente alveolo arterial. Lo podemos utilizar como una medida indirecta de la anomalía de ventilación y perfusión. Lo que deben recordar acá es que toda gradiente por encima de 20 es considerada patológica. La gradiente también va a variar proporcionalmente con la fracción de inspiración de oxígeno. Y no olvidarse que la gradiente alveolo arterial aumenta en un 5 a 7 milímetros de mercurio por cada incremento del 10% en el FiO2. Entonces, ¿cuál es el valor normal de la gradiente alveolo arterial? Fluctúa entre 10 a 20. Toda gradiente por encima de 20 se considera patológica. Esta gradiente nos va a permitir diferenciar las patologías intrapulmonares de las extrapulmonares. Si la gradiente está normal, es un problema extrapulmonar. Si la gradiente está incrementada, es un problema pulmonar. ¿Cómo vamos a obtener la gradiente alveolo arterial? Esta gradiente la vamos a obtener de la diferencia de la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno. Para encontrar la presión alveolar de oxígeno, tenemos que utilizar esta ecuación. Sencilla. Presión barométrica menos la presión de vapor de agua multiplicado por la fracción inspiratoria de oxígeno que se le está administrando al paciente, menos la presión arterial de CO2 entre una constante, 0,8. La presión barométrica acá en Lima es 760 milímetros. Y esto va a variar de acuerdo a la altitud de la zona en la cual nos encontremos. La presión de vapor de agua es 47 y el FiO2 administrado va a depender de lo que le estemos proporcionando al paciente. Entonces, 760 menos 47, 713, multiplicado por el FiO2, 0,21. La presión arterial de CO2, 40, su valor normal, dividido entre 0,8. Todo esto nos da 100. 713 por 0,21, 149.8. Y 40 entre 0,8, 50. Hacemos la división, la resta respectiva y nos da 100. Este 100 es la presión alveolar de oxígeno. Si la presión arterial de oxígeno encontrada es 90, la diferencia es 10. Como la presión arterial de oxígeno se considera hasta 80, puede llegar hasta 20. ¿Ya? Nuevamente recalcarles, la gradiente alveolo arterial nos permite diferenciar las insuficiencias respiratorias agudas de causas pulmonares de las extrapulmonares. Así como habíamos hablado de sham, entonces, y habíamos dicho que si bien es cierto existe un porcentaje normal que fluctúa entre 2 a 5%, muchas veces nos encontramos en los cuales este pudiera estar más incrementado. Y es necesario conocer qué porcentaje está tomado del pulmón. Entonces, para eso debemos recordar que por cada 100 de diferencia, cuando utilizamos el PAFI, tenemos un sham que equivale a 5%, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos un PAFI de 170 y el valor normal del PAFI es 450, le restamos los 170, vamos a evidenciar 280 de diferencia. Si dijimos que por cada 100 de diferencia hay un 5%,
en 280 cuánto habrá. Hacemos una regla de 3 simple y encontramos que hay un 14% de Shan, ¿no? De igual forma, podemos calcular el Shan utilizando la gradiente alveolo arterial, recordando que por cada 20 milímetros de mercurio de gradiente equivale a un 1% de Shan. Cualquiera de los dos pueden utilizar ustedes, la que mejor les acomode. En esta diapositiva vamos a tratar de interpretar cómo influye la fracción, la presencia de Shan sobre los gases arteriales. Observen ustedes cómo a mayor porcentaje de Shan, la presión arterial de oxígeno disminuye. Conforme se va incrementando, va disminuyendo gradualmente. Mientras que la presión arterial de CO2 se mantiene hasta que llega a un corte de 50%. Cuando llega a un corte de 50%, entonces comienza a haber retención de CO2 e hipercapnia y comienza a elevarse. En este otro cuadro, estamos observando cómo influye la fracción de Shan sobre la relación con la fracción inspiratoria de oxígeno y la presión arterial de oxígeno. Observen cómo a mayor porcentaje de Shan, el FiO2, por más que se incrementa, acá tenemos 10, con 20 de FiO2, el paciente está compensado, pero conforme va aumentando el porcentaje de Shan y llega a 50%, por más que incrementemos el FiO2, la presión arterial de oxígeno no se va a elevar. Y este aparatito ha sido nuestro caballito de batalla ahora que hemos estado en esta pandemia, ¿no? La oximetría de pulso, el pulso oxímetro. La oximetría de pulso, conocida también como la quinta función vital, es un procedimiento rápido, que todo el mundo lo puede realizar y que está a la mano. Es no invasivo, puede utilizarse de forma continua, pero tiene ciertas limitaciones, ¿no? Entonces vamos a tratar de mencionar algunas principales causas de error cuando utilizamos la oximetría de pulso. Una saturación falsamente anormal, que puede estar provocada por la meta o la carboxiehemoglobinemia, los niveles elevados de una hemoglobina glicosilada en los pacientes diabéticos, la luz ambiental que está iluminando el área donde trabajamos, o una saturación de oxígeno falsamente disminuida, que se presenta también en la metahemoglobina, en la sulfahemoglobina, cuando un paciente es portador de una anemia grave, cuando el paciente está congestionado, cuando las damas se pintan las uñitas y la técnica no tuvo la delicadeza de despintar las uñas, una piel muy pigmentada, nuevamente la luz ambiental, y a veces las formas inadecuadas de las ondas, ¿no? Ya sea por shock, hipoperfusión, hipotermia, piel pigmentada o una mala posición del pulsosímetro. Cuando nosotros estamos utilizando el pulsoxímetro, lo que estamos midiendo es la oxigenación a nivel tisular. Y esta oxigenación a nivel tisular normal varía desde 95 a 99%. Y comenzamos a hablar de hipoxia cuando ésta está por debajo de 94. Hipoxia leve hasta 91. Hipoxia moderada de 90 a 86 e hipoxia severa por debajo de 86%, ¿no? Si queremos hacer una correlación entre la saturación de oxígeno y la presión parcial de oxígeno,
Debemos recordar que cuando un paciente satura entre 90 y 95%, su presión arterial de oxígeno fluctúa entre 60 a 80 milímetros de mercurio y hablamos de hipoxemia. Si el paciente tiene una saturación de oxígeno de 90 o menor, entonces la presión arterial de oxígeno está en 60 o por debajo de esta cifra y hablamos de insuficiencia respiratoria. La mejor manera de determinar si un paciente está en insuficiencia respiratoria es tomándole una muestra de gases arteriales. Y para ello tenemos que valernos de técnicas adecuadas para tomar la muestra, ¿no? También tenemos que saber interpretar los valores y sobre todo conocer los valores normales. Presión arterial de oxígeno mayor de 80, presión arterial de CO2 entre 35 a 45, la saturación de oxígeno debe ser siempre mayor a 90, el bicarbonato 24 más menos 2 y el pH 7.35 a 7,45, ¿no? ¿Solamente debemos saber los valores? No, también debemos interpretarlos, así como interpretar los índices de oxigenación, como son el PAFI y la gradiente alveolo arterial. Todo esto, después de tomada la muestra, se procesa en esta máquina de gases arteriales y al cabo de 1 o 2 minutos nos da la respuesta. Clasificar insuficiencia respiratoria hay diferentes formas. Según el criterio clínico evolutivo, lo podemos clasificar en insuficiencia respiratoria aguda, crónica o crónica reagudizada. Según el mecanismo fisiopatológico subyacente, habíamos mencionado que hay 5 mecanismos fisiopatológicos, y según las características gasométricas, esta es la más fidedigna y la que debemos hacer nosotros, ¿no? La insuficiencia respiratoria tipo 1 o hipoxémica, la tipo 2 o hipercápnica, la tipo 3 o perioperatoria y la tipo 4 o provocada por shock o hipoperfusión. En la tipo 1, llamada oxigenatoria o hipoxémica, el mecanismo es un desequilibrio entre la ventilación y la perfusión, o sea, el shunt intrapulmonar. En la tipo 2, ventilatoria o hipercápnica, se produce por una disminución de la ventilación alveolar o un aumento del espacio muerto. Generalmente lo observamos en problemas del sistema nervioso central, en pacientes que son portadores de enfermedades crónicas respiratorias o que tienen algún tipo de deterioro para el fuelle ventilatorio. En el tipo 3 o perioperatoria se produce pero un aumento del volumen de cierre y una disminución de la capacidad vital. Y en el tipo 4 está asociada generalmente a estados de shock o hipoperfusión. Las causas más frecuentes del tipo 1, a la cabeza está el síndrome de distrés respiratorio agudo, el asma, el edema agudo de pulmón, la fibrosis intersticial, la neumonía, el neumotórax, la tromboembolia pulmonar, la hipertensión pulmonar. De tipo 2 habíamos mencionado que están las alteraciones del sistema nervioso central, los desórdenes cerebrovasculares, sobredosis de drogas que producen depresión respiratoria, trastornos de la unión neuromuscular, por ejemplo, un síndrome de Guillain-Barré, una miastenia gravis, un paciente que ha sufrido un traumatismo vértebromedular, o los trastornos musculares o de la pared, ya sea distrofia, poliomiositis o un tórax batiente, ¿no? Un paciente traumatizado. En la del tipo 3, síndrome de distrés respiratorio, el asma severa, en las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Y en la del tipo 4, toda aquella patología que vaya a conllevar hipovolemia o hipoperfusión, infarto agudo de miocardio, hipertensión pulmonar, deshidratación, hemorragias y la misma sepsis.
Para hacer el diagnóstico de insuficiencia respiratoria aguda, nosotros tenemos que hacer una valoración clínica adecuada, o sea, una historia clínica bien detallada, contemplando los antecedentes del paciente, cómo se fue evolucionando la enfermedad, cuáles fueron las causas que encadenaron. Y también debemos utilizar cierto tipo de estudios laboratoriales. A la mano e imprescindible, la gasometría, que va a ser la que nos va a permitir diagnosticar, clasificar a la insuficiencia respiratoria, ver la evolución, seguir el tratamiento y el pronóstico de este tipo de pacientes. Hemograma, de acuerdo a lo que estemos sospechando, bioquímica y electrolitos también, enzimas cardíacas si consideramos que se trata de un problema cardiogénico, el perfil de coagulación, dímero D si estamos sospechando de un problema de trombosis, ProBNP, estudios de imágenes como rayos X que nos van a orientar hacia determinadas patologías para poder diferenciar si es un problema pulmonar o extrapulmonar. La tomografía axial computarizada, las ecografías que ahora están entrando con gran fuerza, sobre todo en emergencia, para poder determinar problemas pulmonares de derrame, neumotórax, congestión pulmonar, el escáner de ventilación perfusión, el electrocardiograma para poder, que nos va a permitir determinar si es o no un problema cardiogénico, ya sea un infarto agudo de miocardio o un tromboembolismo pulmonar. Bueno, acá les presentamos una radiografía de tórax póstero anterior normal, en donde se observan 5 espacios intercostales anteriores y 7 espacios intercostales posteriores. Es una placa bien tomada, en donde el paciente ha hecho una muy buena inspiración. Esta la vamos a comparar con la que sigue. Esta otra placa corresponde a un paciente que está con un síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Entonces, ¿qué dice la clasificación de Berlín? La clasificación de Berlín del 2012 nos dice que para clasificar un síndrome de distrés respiratorio debemos observar infiltrados alveolares bilaterales en ambos campos pulmonares. Y que estudios deben alejar la posibilidad de que sea de origen cardiogénico. Esos estudios pueden ser una ecocardiografía, por ejemplo, ¿no? Y que este cuadro clínico se haya instalado en menos de 7 días. Y que cuando nosotros le tomamos los gases arteriales, se encuentre un PAFI menor de 300 milímetros de mercurio. Entonces, este es un patrón radiológico típico de un síndrome de distrés respiratorio del adulto. La tomografía también nos sirve para diferenciar. Probablemente en el caso clínico que les hemos enviado, ahí hay tomografías respecto a esta patología que presenta el paciente. Esta tomografía lo que nos permite visualizar es la presencia de trombos a nivel de las arterias pulmonares, ¿no? Estas imágenes más hipodensas nos hablan de trombos a nivel de las pulmonares. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas que va a tener un paciente que viene por este problema, por insuficiencia respiratoria aguda? Va a tener manifestaciones clínicas propias de su enfermedad de base, Sin embargo, también van a estar relacionadas a la hipoxemia y a la hipercapnia. En ambos casos,
Las manifestaciones son más relacionadas con el problema neurológico, ¿no? En el primero, por ejemplo, en la hipoxemia, el paciente va a estar ansioso, nervioso, ¿no? A nivel cardíaco, el paciente va a tener taquicardia en un inicio, bradicardia, si es mucho más severo la hipoxemia, hipertensión en un inicio y hipotensión posteriormente, va a tener incoordinación motora, soñolencia, convulsiones e incluso llegar al coma. Las manifestaciones relacionadas con la hipercapnia, el paciente va a tener desorientación, soñolencia, letargia, temblor, asterixis e incluso coma. De todas estas manifestaciones que están relacionadas con el cerebro, si bien es cierto, son frecuentes, la disnea sin estar relacionada con manifestaciones neurológicas, es el síntoma más frecuente. Y de acuerdo a su severidad, el paciente va a presentar el resto de manifestaciones. Este es un cuadro en el que tratamos de hacer un diagnóstico diferencial en base a la gasometría arterial. Nos llega un paciente que tiene disnea, lo vemos muy polimneico, le tomamos una gasometría arterial y encontramos que su presión parcial de oxígeno es menor de 60. Entonces, si esta presión parcial de oxígeno es menor de 60, ¿qué debemos pensar? Inmediatamente debemos pensar cómo se encuentra la presión parcial de CO2. Si esta se encuentra incrementada, decimos, sí, hipoventilación. Si hay hipoventilación, tenemos que definir cómo se encuentra la gradiente alveolo arterial. ¿Está aumentada? No. Entonces, el problema es del centro respiratorio. El problema podría ser una enfermedad neuromuscular. El problema podría ser una hipoventilación alveolar central. Si se encuentra incrementada, entonces el problema es una hipoventilación asociada a otro mecanismo. ¿La presión arterial de oxígeno es menor de 60? No. No es menor de 60. ¿Cómo se encuentra la gradiente alveolo arterial? ¿Está aumentada? Sí. Si está aumentada, le administramos oxígeno al 100%. ¿Se corrige? Sí. Entonces una alteración de la ventilación-perfusión. Pensamos en enfermedades pulmonares intersticiales difusas, en enfermedades de las vías aéreas, asma o EPOC, o en una enfermedad vascular pulmonar. No corrige con la administración de oxígeno al 100%, entonces es un shunt. Puede ser una atelectasia, una neumonía, un edema agudo de pulmón o un shunt intracardíaco. La gradiente alveolar arterial no está aumentada. Se produce por disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno. Es un paciente que está en grandes alturas, es un alpinista, o una disminución de la fracción inspiratoria. Con este cuadrito hemos tratado de determinar o hacer un diagnóstico diferencial en base a los gases arteriales. Pero ¿cómo vamos a manejar la insuficiencia respiratoria en un paciente que nos llega a la emergencia? ¿Cómo lo vamos a manejar? Lo primero que tenemos que hacer es mantener la oxigenación de nuestro paciente, a como dé lugar. Ese es nuestro principal objetivo, mantener la oxigenación adecuada del paciente. En segundo lugar, mantener nuestra vía aérea permeable. Luego de ello tenemos medidas generales y medidas específicas, ¿no? Entonces llega el paciente, nosotros inmediatamente le vamos a brindar la oxigenoterapia adecuada, la que hemos determinado y sabemos. Tenemos que definir si va a recibir ventilación invasiva o no invasiva, si lo vamos a nebulizar,
de acuerdo al componente que ha desencadenado esta insuficiencia respiratoria. Si es un paciente anciano y se está ahogando en sus propias secreciones, hay que aspirarlo. Si tenemos que colocarle una vía salina para administrar los medicamentos, tenemos que brindarle fisioterapia respiratoria, vendaje de miembros inferiores para prevenir los tromboembolismos pulmonares y anticoagulación profiláctica. Y las medidas específicas están dirigidas a la causa de fondo, a la causa que desencadenó el problema de la insuficiencia respiratoria, ¿no? Si es un problema infeccioso, una neumonía, antibióticos. Si es un problema de trombosis, anticoagulación total. Si es un problema de edema agudo del pulmón, vasodilatadores y diuréticos e inotrópicos. Si es un problema inflamatorio, corticoides. O de repente hacer algún tipo de procedimiento. Por ejemplo, si hay un neumotórax, ¿no? Así como en el adulto la causa principal de paro cardiorrespiratorio es el síndrome coronario agudo cuando se convierte en taquicardia o fibrilación ventricular, en el niño la causa más frecuente de paro cardiorrespiratorio es la insuficiencia respiratoria, la hipoxemia, ¿no? Y esto está supeditado a qué cosas? A la constitución anatómica del niño, porque el niño, sobre todo en los prematuros, tienen inmadurez del centro respiratorio y eso les provoca apnea. Tienen menor tolerancia a la fatiga muscular. Tienen una mayor participación de su vía periférica en la resistencia total del flujo aéreo. Entonces tienen un mayor espacio muerto. Hay ausencia de ventilación colateral por la presencia de los poros de Kohn y los canales de Lambert. A su mayor distensibilidad de la pared torácica, pero tienen un menor componente de retracción elástica pulmonar que los adultos. Y a la mayor proporción y tamaño de las glándulas submucosas bronquiales que tienen. Todo esto hace que el niño se vea afectado más fácilmente que el adulto en la insuficiencia respiratoria. ¿Cuáles son los objetivos de nuestra oxigenoterapia cuando nosotros le administramos al paciente? En primer lugar, tratar la hipoxemia y disminuir el trabajo respiratorio y el trabajo miocárdico, ¿no? Cuando nosotros les brindamos suplemento oxigenatorio, tratamos de hacer que la presión arterial de oxígeno sea mayor de 60. Pero ese suplemento oxigenatorio debe ser menor de 60 para poder obtener o hacer que el paciente tenga una frecuencia respiratoria menor de 24 y que su frecuencia cardíaca esté menor de 100. Su presión arterial sistólica mayor de 100 y su saturación de oxígeno debe estar por encima de 90%. Entonces, esos son nuestros objetivos con la oxigenoterapia, esos parámetros. Para ello, contamos con dispositivos de oxígeno, tanto de bajo flujo como de alto flujo. En los sistemas de bajo flujo, la fracción inspiratoria de oxígeno es variable, ya que el oxígeno que administramos se mezcla con el aire ambiental, ¿no? Y dentro de ellos tenemos las cánulas nasales, binasales, las mascarillas faciales y las máscaras con bolsa de reservorio. En los sistemas de alto flujo, la fracción inspiratoria de oxígeno es constante. Y dentro de ellos tenemos las máscaras Venturi y las cánulas de alto flujo. Vean ustedes cómo en los sistemas de alto flujo, el más común es el sistema Venturi, ¿no? Y este sistema, el FiO2 va a ser dependiente del flujo de oxígeno que se le administra y de la válvula que tiene en su interior la máscara.
y que se va a abrir o cerrar de acuerdo a lo que nosotros creamos conveniente. Se va a diferenciar de colores, siendo el azul la que nos da 24% y desde un flujo de 24% hasta 50% de FiO2, ¿no? Entonces, cuando utilizamos la máscara Venturi, si queremos administrar un FiO2 de 24%, tenemos que brindarle un flujo de 4 litros, ¿no? Si, por ejemplo, queremos administrar un FiO2 de 35%, tenemos que darle un flujo de 8 litros. Si queremos administrar un FiO2 de 50%, tenemos que abrir el flujo de oxígeno a 10 litros. Y estas son los distintos sistemas de bajo flujo, las cánulas binasales de oxígeno. Observen ustedes cómo la fracción inspiratoria de oxígeno aumenta por cada litro de 24, 28, 32, 36 y hasta 40. Lo que tienen que tener en la mente es que con una cánula binasal de oxígeno, si ustedes le administran 5 litros, es el límite superior 40% de FiO2. En vano sería que ustedes aumenten 6, 7, 8, 10 litros porque no van a obtener ningún beneficio. La fracción inspiratoria de oxígeno no se va a elevar más allá de 40% con 5 litros, ¿ya? Después tienen las máscaras de oxígeno, ¿no? Que les brinda desde 40 a 60% de FiO2, de acuerdo a los litros por minuto, que van desde 5 hasta 8. Después tienen las máscaras de reservorio, reinhalatorias y no reinhalatorias, ¿no? Las reinhalatorias son aquellas que nos van a brindar como máximo con un flujo de oxígeno de 12 litros hasta 80%. Y las bolsas de reservorio no reinhalatorias nos van a brindar hasta 100%, de 90 a 100%, con 8 a 12 litros. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Que la reinhalatoria no tiene una válvula y entonces el oxígeno que ingresa se mezcla tanto con el oxígeno que contiene la bolsa como con el oxígeno que exhala el paciente y se mezcla. En cambio, las no reinhalatorias tienen una válvula unidireccional que permite que el oxígeno de la máscara sea 100% y no permite que se mezcle con el oxígeno o con los gases que emana el paciente al respirar, con el CO2 del paciente, permitiendo así una oxigenación al 100%. ¿Es bueno que nosotros estemos sometidos a altos flujos de oxígeno puro? No, porque el oxígeno produce toxicidad. Probablemente ustedes han visto cómo para mantener o preservar los alimentos, guardan los alimentos en bolsas selladas al vacío o en papel celofán, con la finalidad de que el oxígeno no oxide estos alimentos. Lo mismo sucede en nuestro organismo. Entonces, lo que se recomienda en los pacientes críticos es que luego de haber iniciado el suplemento oxigenatorio, esto no tenga un FiO2 mayor de 60% durante más de 48 horas, porque predispone a toxicidad, ¿no? A veces sometemos a pacientes a ventilación mecánica y lo mantenemos con 100%, y de ahí debemos disminuir la fracción inspiratoria de oxígeno a menos de 60% en menos de 48 horas. ¿Cuáles son estos efectos deleterios que presenta el oxígeno a nivel pulmonar? Provoca microatelectasias, disminuye la capacidad y la elasticidad del pulmón, eleva la gradiente alveolo arterial de oxígeno, produce hipoventilación inducida, sobre todo en aquellos pacientes portadores de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas.
Dentro de estos sistemas de suplemento oxigenatorio, la última que ha creado bastante adherencia ha sido las de cánulas de alto flujo, oxígeno por alto flujo, ¿no? Entonces, estas cánulas de alto flujo pueden proporcionar al paciente hasta 60 litros de oxígeno por minuto, pero para ello requieren de cánulas especiales, siliconadas. Y el oxígeno que emana de estas cánulas es un oxígeno caliente a 37 grados centígrados y humidificado al 100%. Todo esto hace que sus efectos disminuyan cuando el paciente, efectos deleterios disminuyan cuando el paciente lo utiliza. ¿En quiénes vamos a indicar estas cánulas de alto flujo? En aquellos pacientes que son portadores de algún grado de insuficiencia respiratoria aguda, leve a moderada. Cuando nosotros queremos preoxigenar para poder intubar a un paciente, en el destete de la ventilación mecánica, en la oxigenoterapia para procedimientos invasivos, en aquellos pacientes que son portadores de insuficiencia cardíaca, en aquellos pacientes con insuficiencia respiratoria, pero que no han tenido la oportunidad de ingresar a una unidad de cuidados intensivos, para pacientes portadores de neoplasias en estados avanzados o en la exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esas serían las indicaciones de una cánula de alto flujo. ¿Tendrá contraindicaciones? Hasta el momento no se han descrito efectos adversos importantes en relación con la utilización del oxígeno de alto flujo, ¿no? En los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la utilización de estas altas concentraciones de oxígeno podrían producir acidosis respiratoria. Por eso es que tenemos que utilizarlo con mucho cuidado. Entonces, tenemos un paciente que viene por insuficiencia respiratoria, que no ha respondido adecuadamente a los sistemas de bajo flujo, a los sistemas de alto flujo. ¿Qué más le podemos ofrecer? Necesitamos salvar la vida de este paciente. Otra alternativa y última es la ventilación mecánica. ¿Qué cosa es la ventilación mecánica? Es la sustitución o el apoyo temporal de la función respiratoria normal, pero utilizando respiradores mecánicos. El objetivo es disminuir el trabajo respiratorio, revertir la hipoxemia y la acidosis respiratoria. Existen dos tipos de ventilación mecánica. La no invasiva, que es la que están observando ustedes en esta primera imagen, en el cual se utiliza mascarillas faciales y requiere de personal entrenado y una buena selección de pacientes. Lo primero que tienen que tener en cuenta ustedes para el uso de ventilación mecánica no invasiva es que el paciente debe estar despierto y debe estar estable hemodinámicamente. Y la otra modalidad es la ventilación mecánica invasiva, en el cual el paciente tiene que ser intubado, invadido con un tubo que llegue hasta la tráquea. ¿Cuáles son las indicaciones para ventilación mecánica no invasiva? Edema agudo de pulmón y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Un paciente con edema agudo de pulmón que venga con una disnea moderada grave, en el cual vamos a observar uso de musculatura accesoria, en el cual vamos a observar desbalance tóraco-abdominal y en el cual la frecuencia respiratoria se encuentra por encima de 30 por minuto. Y cuando nosotros le hacemos una gasometría, encontramos el PAFI menor de 300, la presión arterial de oxígeno menor de 60
y una saturación de oxígeno menor de 90 con un FiO2 mayor de 0,5. Entonces, en estos está indicado la ventilación mecánica no invasiva. Y en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica también, con los mismos criterios que el edema agudo de pulmón, o que curse con una acidosis respiratoria con un pH menor de 7,3. Tiene contraindicaciones relativas y tiene contraindicaciones absolutas. Observe cómo las contraindicaciones son el estado de conciencia, secreciones abundantes, comorbilidad, cirugías previas, gastrointestinales o de vías aéreas superiores recientes. Las absolutas son una escala de Glasgow menor de 8, ¿no? Con una depresión severa del nivel de conciencia, inestabilidad hemodinámica, shock, traumatismo facial importante, un neumotórax no drenado y toda la lista que se menciona en ambas. No pueden ustedes someter a ventilación mecánica no invasiva a pacientes que tengan deterioro de conciencia, Glasgow menor de 8, o que tengan inestabilidad hemodinámica. Muy bien. Si habíamos dicho que la ventilación mecánica no invasiva tenía sus indicaciones, la ventilación mecánica invasiva también tiene sus indicaciones. Entonces, ¿qué paciente vamos a colocarle un tubo y vamos a acoplarlo a un ventilador? Aquel paciente que tenga una frecuencia respiratoria mayor de 35, o por el contrario, que lo veamos con episodios de apnea. Aquel paciente que lo veamos que tiene un esfuerzo para respirar muy aumentado, con utilización de musculatura accesoria. Aquel paciente que tenga una capacidad vital disminuida, menor de 10 a 15 milímetros por kilo. Aquellos pacientes que son portadores de hipoxemia refractaria. Aquellos pacientes que son portadores de una acidosis respiratoria progresiva, sin respuesta a la oxigenoterapia convencional. Aquellos pacientes que no pueden manejar su vía aérea por encefalopatía. Aquellos en los cuales no encontramos el reflejo nauseoso o oxígeno presente. La valoración global del paciente también nos va a hacer determinar si este paciente es candidato o no a ventilación mecánica invasiva. Y todo aquel paciente que tiene contraindicaciones para ventilación mecánica no invasiva. Esta es la bibliografía que hemos utilizado para poder desarrollar el tema. Ahora sí, doctores, a la espera de sus preguntas. Bien, doctor Zamora, gracias por su exposición muy didáctica. Esperamos las preguntas, por favor. ¿Qué hay preguntas? Bruno, por favor, active tu micrófono y... Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, doctor, adelante. ¿Qué tal? Sí, doctor, tenía un par de preguntas. Casi al inicio de la exposición mencionó que había una fórmula para calcular lo que era la presión de oxígeno esperada, que era 5 por el FiO2 más menos 10. Quería saber si el valor de FiO2, o sea, ¿cómo se utilizaba? Si era en valores enteros como en porcentaje, o si utilizaba como el 0.21 o dependiendo del FiO2 que se estuviese utilizando. Es el casi 21%, 24%, 25%, se multiplica por el 5, que es la constante, y se obtiene la presión arterial de oxígeno esperado. Ah, ya. Y mi otra pregunta era en relación a la mascarilla reservorio. Más que nada es la duda que me trajo el caso clínico. En el caso clínico que nos habían dado se menciona que se le estaba brindando al paciente mascarilla reservorio en 15 litros. Y según lo que nos dijo, por ejemplo, estas mascarillas pueden ir, bueno, si fuese
con bolsa reinhalatoria hasta 80 y si fuese con bolsa no reinhalatoria hasta 100. Entonces, eso significa que darle 15 litros, siendo el tope, según la Expo 12, no brindaría ningún beneficio y se estaría dando como el máximo de oxígeno que podría brindarse. No, sí se le está dando el máximo de oxígeno. El problema es que esa paciente no respondió adecuadamente. La pregunta creo que debería ser, ¿qué tipo de mascarilla utilizamos en el hospital? Si es la que tiene válvula unidireccional o la otra reinhalatoria. La que tenemos es la que tiene válvula unidireccional, o sea que le brinda sobre 90% de oxígeno al paciente, de 90 a 100. Ya, gracias, doctor. Doctor Zamora, hay una pregunta de Julio González. Nos dice, doctor, buenas noches, ¿de qué factores dependerá el FiO2 que uno quiere alcanzar en el paciente? Eso va a depender de la patología de fondo que tenga el paciente, ¿no? De eso va a depender. ¿No? Por ejemplo, si yo quiero incrementar la presión arterial o la saturación de un paciente a un determinado valor, tengo que ir midiendo gradualmente cuánto de FiO2 le corresponde o le tendría que dar. En pacientes que tienen un compromiso severo pulmonar, generalmente los recibimos con un FiO2 de 100%, con máscaras de reservorio. Entonces, los factores de los cuales va a depender el FiO2 y la presión arterial de oxígeno van a ser las patologías subyacentes que están desencadenando el problema para el paciente. Hay otra pregunta, doctor Zamora, de Andrea Munive, que nos dice, en lugares de grandes alturas la saturación de oxígeno, ¿a partir de cuándo se consideraría normal en gente que vive allá? Si nosotros vamos, por ejemplo, a Huancayo, nosotros cambiamos nuestra presión barométrica y lógicamente nuestro sistema circulatorio pulmonar no está adecuado, ni tampoco nuestra oxigenación, ni nuestra molécula de transporte de oxígeno. Entonces, nosotros vamos a estar con 92, 93% de presión arterial de oxígeno allá, ¿no? Lógicamente con todas las limitaciones que vamos a tener para movilizarnos, para andar, para caminar. Sin embargo, los pacientes que viven allá, en sitios de altura, ya están adaptados para esa disminución de la presión barométrica, lo cual disminuye la presión inspiratoria de oxígeno, la presión alveolar y por lo tanto el FiO2. ¿No? Ya están adaptados, entonces ellos generalmente se compensan con poliglobulia. Tienen la hemoglobina más alta que nosotros, ¿no? Y normalmente están ellos entre 96 y 97%. Así es, ¿no? Eso es importante, el fenómeno de adaptación de la persona en nivel de altura, ¿no? Es por eso que cualquier deportista que va a ser sometido a una altura mayor del nivel del mar siempre tiene un periodo de aclimatamiento, ¿no? Importante sobre todo para el desarrollo del campo ventilatorio, ¿no? Por eso que ustedes ven que jugadores que van a altura se cansan más rápidamente, ¿no? Pero por eso existe el fenómeno de aclimatación. Hay una pregunta, comentario de Enzo Peche, donde dice: buenas noches, doctor. ¿Había escuchado alguna vez hablar de tener cuidado con el oxígeno en pacientes mayores? Dio el ejemplo de un paciente anciano que estaba desaturando, se le dio mucho oxígeno y regresó a saturarlo normal, 98-99. Lo dejaron con el oxígeno y al regresar estaba muerto. Sucedió que el centro respiratorio vulvar dio la orden de entrar en apnea debido a que había demasiado oxígeno, por lo tanto murió. ¿Qué tan cierto o probable es esto? Bueno, nosotros tenemos que tener cuidado cuando administramos oxígeno a los diferentes pacientes.
sobre todo viendo la edad y las patologías subyacentes. ¿Por qué? Porque muchas veces para nosotros nuestro estímulo respiratorio es la hipoxemia, pero en otros pacientes, ya sean ancianos o portadores de enfermedades pulmonares crónicos, para nosotros nuestro estímulo de oxígeno es la hipercapnia. Entonces, no permitimos que se concentre mayor cantidad de CO2. En cambio, para estos pacientes ancianos y para pacientes que tienen enfermedades pulmonares crónicas, su estimulación de oxígeno es la hipoxemia. Entonces, si nosotros le damos abundante oxígeno a un paciente anciano portador de una enfermedad crónica, simplemente anulamos ese estímulo, que es la hipoxemia, y va a producirse una depresión respiratoria y por lo tanto la muerte. Hay otra pregunta de Luis Garro, nos dice: ¿es recomendable usar el test de Roth para calcular la saturación de oxígeno en el caso que no contemos con pulsoxímetro? El test de Roth, desconozco qué cosa es el test de Roth. Permítame, doctor. Es en relación a lo que se usa de manera clínica, digamos, ahora en COVID, por ejemplo, decimos a un paciente, una manera de evaluar clínicamente es de que haga una inspiración profunda y que cuente de manera pausada hasta 10. En el tema del test de Roth hace referencia a que cuente, pero aquí de manera rápida, hasta 30. Ha venido a colación, lo hemos escuchado para nosotros que hacemos emergencia, como una especie de ayuda a aquellos pacientes que están en un ambiente de COVID, y hacerse este test todas las mañanas, y si ve que en algún momento de su evolución está teniendo esa dificultad de no llegar hasta el número deseado, podríamos inferir que está teniendo algún compromiso pulmonar, ¿no? Creo que a eso se refería Luis Garro. Otra apreciación para los que somos de altura, nativos, para aquellos que van de la costa a la sierra, efectivamente hay una caída rápida, por lo que ha mencionado y ha descrito muy bien el doctor, 88, 89. Probablemente ustedes se suban en un avión, se van a Cusco, a Huancayo, y si llevan su saturómetro, van a saturar eso. Pero para el nativo que está allá, tampoco es 97, 98 como acá. Normalmente saturan 92, 93. Entonces, tu pregunta es pertinente y muy bueno en COVID, porque es fácil mencionar acá cuáles son los parámetros para tener cuidado, pero en altura hay que tener esos valores. Entonces, la duda era, ¿cuánto va a ser mi punto de referencia para preocuparme si una persona natural allá satura entre 93, 94 y como máximo 95 siendo nativo? 88. Usaron aquellos que están sobre los 3.200, como Cusco, Huancayo, 3.200, 88 como punto de referencia. Bien, antes de continuar, primero agradecer al doctor Vivo Zamora por su excelente presentación. De verdad me he quedado pegado a pesar de la hora, y yo también agradezco la participación de los chicos, y solo quiero recomendarles de que lo que he mencionado en la primera parte, el doctor, de esta parte fisiológica, siempre nos encanta. Vamos a usar la palabra, nos encanta torturar a los internos, a los residentes que hagan estos cálculos manuales, y es muy importante porque esta es la base. El doctor, con su experiencia de emergencia de muchos años, lo ha detallado de una manera muy simple. Si no lo han comprendido, revisen. Para eso tienen el audio 1, 2, 3 veces, porque no hay médico que no vea una insuficiencia respiratoria. Y va a dar mucha pena cuando estén solos en sus serums y lo primero que se van a preguntar, ¿qué uso? ¿Le pongo cánula? ¿A qué flujo? ¿Cuánto? Así es que por favor les pido que revisen esto. Bien, doctor Roldán, vamos a continuar con las preguntas porque también tenemos en el chat. Ajá, sí. Nos habíamos quedado en la pregunta de Luis Garro, ahora vamos a ver de Betsy Juliana Ramos. Sí, Betsy nos pide
Doctor, buenas noches. Dice, ¿puede repetir la diferencia entre la mascarilla de oxígeno con reservorio reinhalatorio y no reinhalatorio? Claro. Estas son las dos mascarillas que se utilizan. Entonces, si ustedes se dan cuenta, justo en esta transición hay una válvula unidireccional, de tal forma que en esta mascarilla lo que exhala el paciente, los gases, no vuelven a la bolsa de reservorio, sino son exhaladas hacia afuera, y lo que inhala es 100% de oxígeno puro, lo cual no sucede con esta máscara. En esta máscara no tiene válvula unidireccional, solo tiene la bolsa de reservorio. Entonces, lo que el paciente exhala se mezcla continuamente con el oxígeno que se acumula en la bolsa de reservorio. Y una cosita para acotar ahí, como bien lo ha definido el doctor Zamora, siempre esta válvula unidireccional es importante, porque cuando a ustedes como internos del próximo año empiecen, les manden a colocar la máscara de reservorio, no cometan el error simplemente de aperturar, colocar la mascarilla, porque esto de acá tiene que insuflarse. Y justamente esta válvula es la que permite, cuando ponemos o ocluimos, a que esto se insufle, se llene de aire, ¿no? De oxígeno. Es como debe colocarse la máscara. Muchas veces colocan y esta bolsa de reservorio está colapsada, ¿no? Ese es un punto importante que hay que tener en cuenta. Bien, vamos a seguir, a ver dónde nos quedamos. Julio González nos dice, ¿cuál es el valor normal de la gradiente alveolo arterial? ¿Este parámetro refleja alteración de la membrana alveolo capilar? Te digo tarde, Julio. Esa es la pregunta, Vivio. Muy bien. El valor normal habíamos mencionado que lo encontramos después de hacer una ecuación simple y fluctúa entre 10 a 20 milímetros de mercurio. Muy bien. Betsy nuevamente nos pregunta, nos dice, ¿es normal que los ancianos saturen menos? Habíamos estado comentando hace un momento, ¿no? Es normal, incluso habíamos dado una fórmula, ¿no? A partir de los 60 años va a disminuir la presión parcial de oxígeno en 1 por cada año que se incrementa. El límite máximo es 90 años, ¿no? Es normal por su envejecimiento propio, por su fisiología propia. Bien, Enzo Peche nos pregunta, doctor, en la diapositiva se menciona que un Glasgow menor de 8 era contraindicación relativa para la ventilación mecánica no invasiva, pero nos mencionó que era contraindicación absoluta. Quedé con la duda. Lo que se recomienda, así de forma tajante, es que para usar ventilación mecánica no invasiva, el paciente debe estar despierto y debe estar estable hemodinámicamente, ¿no? Entonces, lo han catalogado en la literatura como una contraindicación relativa, un trastorno de conciencia, una escala de Glasgow, pero una escala de Glasgow menor de 8 ya es un paciente que tiene un trastorno de conciencia serio, severo, y que indica incluso que debe ser intubado. Así es, ¿no? Yo creo que esa es la conclusión, ¿no? Todo Glasgow menor de 8 debe estar ya sea intubado para protección de vía aérea en los casos neurológicos o en caso de insuficiencia respiratoria de causa orgánica pulmonar, también debe estar ya en miras de una ventilación mecánica invasiva más que no invasiva. Bien, tenemos otra pregunta más de Julio González. La mascarilla Venturi lleva a un FiO2 máximo de 50%, pero la mascarilla de reservorio lleva el FiO2 a más del 60%. ¿Por qué se considera a la máscara de Venturi de alto flujo? Por el mismo sistema que tiene, entonces
va a hacer que dependa en la Venturi para poder funcionar y transmitir ese FiO2 constante, va a depender del flujo de aire que sale, ¿no? Por eso que se le dice de alto flujo. O sea, va a estar dependiente del flujo de oxígeno que se le brinda y de la apertura de sus válvulas para poder medir el FiO2 que se le proporciona al paciente. Por eso se le considera de alto flujo. Ustedes incluso cuando tengan la oportunidad de ver una máscara Venturi, van a notar incluso el sonido del aire, del oxígeno que emana, ¿no? Sale con gran fuerza. Perfecto, doctor, si me permite, y es excelente la pregunta de Julio González, porque también creemos que alto flujo hace referencia a FiO necesariamente. No, es básicamente a FiO, pero a FiO constante, no a un FiO que tenga 70, 80, lo describes muy bien. Porque una máscara de reservorio me da de 90 hasta 100 de repente a un flujo de 12 a 15 litros y se considera de bajo flujo, si me está dando más FiO2. Acá, digamos, alto flujo o bajo flujo, la diferencia es constante, flujo constante. Y para nosotros, para hacer los cálculos de un manejo correcto, es vital tener el flujo constante, el FiO constante. Si yo sé que estoy usando un FiO con una Venturi de 50%, sé que le está dando un FiO de 50. Si ustedes tendrían la capacidad de medir, asumimos que está recibiendo por máscara 90 de FiO y de repente está en 70 o está en 60. Como había mencionado el doctor Roldán, ¿no? A veces lo colocamos y lo que nos olvidamos es manejar el flujo de aire. Y de repente ese aire llega a la cara y le está lavando la cara y nada más, ni siquiera se ha insuflado la bolsa. Por eso le hacemos hincapié que esta parte es muy, muy vital. Creo que Julio tienen una charla de oxigenoterapia. Sería importante, chicos, que revisen nuevamente conceptos, hagan las consultas, porque esto es vital para un manejo en una emergencia, sea en pacientes pediátricos, adultos, ancianos. Bien, creo que no hay más consultas, doctor Zamora, doctor Roldán. Excelente la presentación, muchísimas gracias a ustedes por su participación y también a nuestros estudiantes por su excelente comportamiento. Palabras finales, Julio, doctor Zamora. Bien, creo que hemos tenido la oportunidad de escuchar una muy buena disertación de un tema que es muy amplio, con muchas variantes, pero le está dando lo esencial que deben saber, lo principal que todo médico debe saber. Ya las cosas muy ultrafinas las dejamos para la especialidad, pero esto es lo que nos interesa a nosotros como docentes, que ustedes sepan manejar, sepan diagnosticar esa insuficiencia respiratoria. No quedamos más que darle las gracias al doctor Zamora y a ustedes, señores alumnos, por habernos escuchado. Un tiempo realmente más de una hora es importante, quiere decir que ha habido interés más aún con las preguntas que ustedes han emitido. Gracias a todos ustedes, doctor Zamora. De igual forma, doctores, estimados alumnos, muchas gracias por su atención y espero que de alguna u otra forma este tema ustedes lo aprendan y lo practiquen, ya que están a puertas de su internado. ¿Ya? Es un tema muy interesante y muy práctico. ¿Ya? Muy amables, gracias. Gracias. Gracias, buenas noches con todos. Buenas noches, doctor.